Hola a todos. Por motivos técnicos estamos sin la webcam, así que comenzamos e inauguramos nuestro podcast. Aquí está un tema que es bastante desconocido, que es los dos mesías de los esenios. Sí, estamos en el final de los tiempos, en la batalla y esperando que aparezcan no uno, sino dos mesías. Y como este tema es bastante desconocido, creo que le va a sorprender a más de uno. Bueno, resulta que según los esenios, el maestro de la Tierra, lo que sería el Cristo planetario, el Mesías o el eslabón superior de la jerarquía espiritual, tiene un precursor conocido como el Salvador. Pues bien, las profecías y canalizadores y medios, etcétera, tanto paganos como judíos, cristianos, hinduistas, mayas, egipcios, musulmanes, todos convergen en afirmar en que el Salvador regresaría a la Tierra entre 1996 y 1999 y traería consigo un tiempo de despertar espiritual sin precedentes. El Salvador vuelve con una efusión de secretos esotéricos que habían permanecido soterrados durante siglos, entre ellos los referentes a un lugar místico llamado Tula, vinculado a la Atlántida. El conocimiento de la existencia de este lugar trasciende incluso la realidad de vida extraterrestre y su efecto potencial sobre la conciencia humana. Grandes libros sagrados de cristianos y judíos constituyen probablemente los mejores testimonios del Salvador, aunque también tendremos a lo largo del programa tradiciones como las de los indios iroqueses, los hopi, los egipcios y los mayas. Según la tradición judía del Día del Señor, el advenimiento del Mesías estaría precedido por 7 signos y el primero de los cuales sería la reaparición de Elías. Esto lo encontramos en Malaquías 4:5 y en el Apocalipsis 11:3-6. Elías, que vivió en el 850 a.C. y fue profeta, fue considerado como aquel que finalmente traería la paz al mundo y que sería el precursor del Mesías. Esta es la razón por la que se le denomina Salvador. El Salvador, un subordinado de Cristo, cuya función sería análoga a la de un embajador que representa en un país al presidente de otro. Simboliza el ancestral vínculo entre la humanidad en la tierra y una especie de tribu de seres que supuestamente habitan en los reinos interiores u otras dimensiones y en cuya compañía vivimos durante el periodo que separa la muerte de la resurrección. Los salvadores han acompañado a Cristo en su misión a lo largo de muchos siglos de preparación para el despertar que está aconteciendo actualmente en la Tierra y que, si según todos los indicios está comenzando la era de Acuario, aún más razón para hablar de este tema. Los salvadores han sido aludidos en el Viejo Testamento como los hijos de Dios, exaltados en el Nuevo Testamento como la orden de Melquisedec, de la cual Jesús fue un sacerdote eterno, tal y como dice Hebreos 5:5-6. Los salvadores habrían permanecido en contacto en todas las civilizaciones de la Tierra, desde África hasta Australia y desde América hasta Asia. El simple repaso de algunos de los nombres que las diferentes tribus, clanes y familias han otorgado a los representantes del Salvador a lo largo de los siglos resulta instructivo por sí mismo. Espíritus de las estrellas, la estirpe suprema, Els, los radiantes, el clan solar, la tribu del pájaro, los guardianes, los hijos de la mañana, los observadores, la hermandad de la serpiente, la gran hermandad blanca, los reyes del grial, los señores de la llama, los hermanos del espacio, los agentes de la conciencia, los poseedores de la llave y los Arturos. Como embajadores o representantes del Creador y de la energía crística, estos seres observan a la humanidad y cuidan de ella,
anclan la energía de luz que está llegando al planeta, determinando en cierto modo su futuro. Puesto que están designados a mezclarse con ella ocasionalmente, se encarnan en algún ser humano, se apoderan de él o bien el individuo los intuye, permitiéndoles intervenir directamente en cuestiones humanas. Los términos más familiares con que podría designarse a estos seres incluyen los salvadores. Son ángeles, espíritus del tiempo o seres espirituales sin presencia material. Desde el alba de los tiempos y hasta su fin, el Salvador y su tribu constituyen los guardianes espirituales de la Tierra. Y es que hasta el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto de los esenios en 1947, poco se sabía en el mundo cristiano acerca de la función del Salvador. El hallazgo permitió que esta figura inmemorial, presente en las religiones de Egipto, India, Persia, Grecia, China, Tíbet, América y Palestina, saliera a la luz. Los manuscritos revelan que los esenios, la mística secta judía a la que Jesús predicó, sintetizaron doctrinas ancestrales probablemente antediluvianas, es decir, atlantes, a las que denominaron el Evangelio de la Paz o Árbol de la Paz, y cuyo objetivo consistía en armonizar o equilibrar las fuerzas del cielo y de la tierra. Por otra parte, los esenios concebían la tierra como un estadio de preparación para las almas. Su objetivo se basaba en crear un reino de Dios en la tierra, lo que queda plasmado en la frase así en el cielo como en la tierra. Pero desgraciadamente existe una oposición a este cometido. La tierra, afirmaban los esenios, estaba tomada por los demonios y otros seres de otras dimensiones. ¿Qué diríamos hoy? Y es así que su lucha era una lucha con los arcontes perpetua, un campo de batalla entre los hijos de la luz y de la oscuridad. Los enfrentamientos se llevan a cabo y la victoria debe conseguirse aquí antes de que el reino pueda establecerse y nosotros podamos ser transferidos a algún otro lugar. Los manuscritos del Mar Muerto testifican que los esenios profetizaban la llegada de no uno, sino dos Mesías que trabajaban en común. El primero será un sacerdote que creará la paz y redimirá a sus feligreses a través del sufrimiento. Se le conoce como el Salvador y es el líder de los hijos de la luz. El segundo Mesías es un rey sabio y gentil. Los eruditos consideran que San Juan Bautista desempeñó la función de Salvador y Jesús la del Rey del Amor. No obstante, lo que vamos a ver a continuación pone en tela de juicio estas palabras o dogma. Muchas personas conocen o creen conocer la función que San Juan Bautista supuestamente desempeñó en la misión de Jesús. San Juan era el precursor de Cristo. De momento, vamos a aceptarlo. Pero les digo que quien ahonde en las lecturas de esenios y lecturas gnósticas se va a llevar una sorpresa cuando indaguen los misterios del Salvador. Los sabios de su tiempo le consideraron a esta figura del Salvador el embajador en la tierra del Salvador celestial. Y como todos sabemos, San Juan era el hijo de Isabel, la prima de María. Su cometido como precursor de Jesús dio comienzo cuando aún se encontraba en el seno de su madre. Más tarde, San Juan bautizó a Jesús en un acto místico por el cual muchos creen que la energía de Cristo penetró en el cuerpo de Jesús, y este afirmó claramente que San Juan Bautista era la reencarnación de Elías, el Salvador. Evangelio según San Mateo 11, 17, 15 o 17, 10, 13. Este testimonio, junto con la creencia de que regresará en nuestros tiempos, implica con toda seguridad que el Salvador es una figura que se reencarna en el tiempo para llevar a cabo un cometido específico. Nadie hasta el momento se ha preguntado quién ha sido el Salvador en muchas vidas pasadas o reapariciones. Esas vidas registradas en escrituras y textos hallados en todo el mundo presentan una asombrosa y fascinante saga de un ser que ha reencarnado
para ayudar a la humanidad a lo largo del tiempo. Se trata de la historia de un hombre que ha desvelado secretos celestiales con el fin de actuar como mediador para la humanidad. Es el líder de los hijos de la luz que luchan para conducirnos a nuestro hogar. Es el vínculo, el sello que une el pasado, el presente y el futuro del plan divino, del plan de la fuente, para la edificación de la nueva humanidad o restauración del plan primigenio antes de que lo torcieran las hordas de la oscuridad. La historia de la humanidad da comienzo antes del diluvio universal y continúa en Egipto, en Centroamérica, y curiosamente encuentra su apogeo en América. Deberíamos examinar la evidencia de estos salvadores. Pero no tendremos tiempo, fijaros, estoy mirando y ya llevamos 11 minutos de programa. Bueno, al tiempo que empezamos a establecer conexiones entre las diferentes vidas de este embajador o precursor de Cristo, observamos que existe un hilo que conecta todas ellas. Las almas que encarnan o representan al Salvador siempre parecen en ocasiones seguir un sendero en el cual repiten un gran número de experiencias o responsabilidades. Ya el padre John Rosner arrojó luz sobre el camino en su libro The Primordial Tradition on the Cosmic Scripts, en el que describe el sendero como el del héroe de la salvación. La función de los héroes de la salvación y sus leyendas, al margen de donde acontezcan dentro del amplio panorama de tradiciones religiosas o misteriosas del mundo, es decir, India, Persia, Asia, Egipto, Grecia, América, consiste en establecer, promulgar y explicar el drama cósmico arquetípico por el cual el hombre caído obtiene de nuevo su divinidad. Los héroes de la salvación generalmente han desempeñado esa trascendental función de proporcionar una señal o un símbolo arquetípico del camino, del sendero que la humanidad debe seguir para acceder a la conciencia de Cristo y la inmortalidad. La misión inmediata del Salvador, con frecuencia conocida como el plan mesiánico o plan divino o plan de la fuente, consiste en la edificación espiritual y la evolución física de la humanidad, a modo de preparación para recibir más plenamente la conciencia de Cristo. Al igual que la gesta llevada a cabo por Sir Galahad en busca del Santo Grial, el despertar del alma del Salvador comienza con la búsqueda de la llave de la vida, que también como el Grial es al mismo tiempo un artefacto material y un proceso espiritual. No hay Salvador que no tenga su búsqueda. Si no, no sería el Salvador. La llave de la vida representa toda una doctrina que conduce a la perfección del alma humana y que puede ser aprendida por todo aquel que lo pretenda. Este antiguo y ancestral artefacto es el cetro del Mesías, inmortalizado como la reliquia sagrada utilizada por Moisés para separar las aguas del Mar Rojo y por Jesús para obrar muchos de sus milagros. Hablar del Salvador sin mencionar la llave de la vida sería como si de aquí a 3500 años un historiador hablara de Van Halen sin mencionar su relación con la guitarra, un instrumento quizás ya olvidado en ese tiempo remoto y por tanto inimaginable, al igual que la llave de la vida. Resulta inimaginable para personas modernas y sofisticadas como nosotros, llegando a pensar que es simplemente una experiencia mística. El guitarrista del grupo musical U2 comentó en cierta ocasión que con la eclosión de las guitarras eléctricas, el futuro de la acústica se enturbiaba. Quizás en un tiempo pasado la llave de la vida afrontó también la extinción y fue reemplazada por otras ideas más novedosas. Pues bien, vamos a indagar en los secretos de esa llave de la vida. Esa llave que se encuentra en el trascender de la materia y es la clave de la inmortalidad. La Biblia hace referencia a estos secretos como los milagros de resurrección y ascensión. Su conocimiento nos permitirá transformarnos en los habitantes inmortales de la quinta dimensión o superiores, y de esos mundos inmensamente bellos que existen en planos más elevados de existencia.
Los esenios, precursores del cristianismo, denominaron a los salvadores los del camino, debido a que su objetivo es conducirnos a la resurrección y a la ascensión a esos planos superiores. Jesucristo, como miembro de esa orden, dio forma a las doctrinas que debíamos seguir para conseguirlo. Por desgracia, gran parte de sus instrucciones directas se han perdido o dispersado en múltiples fragmentos como las piezas de un puzzle, que hoy permanecen ocultos en misteriosas tradiciones que abarcan desde los egipcios a los mayas y desde los pueblos indígenas de América a los de Australia. Durante siglos, los salvadores han estado preparando el camino, sembrando las semillas para el retorno del Maestro de la Tierra, de Cristo, en diferentes sociedades, lugares y tiempos, en la certeza de que algún día la humanidad se unirá en un espíritu de amor, cooperación y armonía. Ese día, las piezas del puzzle de la llave de la vida serán reagrupadas y los secretos de la ascensión individual y planetaria podrán ser finalmente aprendidos y la Tierra estará limpia de toda esa bichería que nos ha mantenido a los seres humanos esclavizados y sin un propósito real de vida. La existencia de ese día planificado con sumo esmero por la fuente se conoce desde hace miles de años y cada cultura o civilización le ha otorgado un nombre. La nueva era, el segundo advenimiento, la quinta dimensión, la tribulación, el éxtasis, el cambio de eje, la era dorada, la era de Acuario, el sexto mundo, el Armagedón, el cinturón de Fotón, la era de la luz o el bautismo de la nueva tierra. Las profecías y los calendarios de todas las culturas del mundo con las que El Salvador ha tenido contacto apuntaban a los años 1999 y 2012 como las fechas en que tendrían lugar las transformaciones espirituales de la humanidad. Pero por lo que hemos visto nos hemos retrasado, porque es ahora cuando se está viendo cómo el tiempo se acelera y cómo está resultando la Tierra limpiada. El misterio de la llave de la vida es un secreto tan extraordinario que el simple conocimiento de su existencia parece despertar recuerdos de carácter espiritual profundamente anclados en nuestra memoria colectiva. La llave de la vida es una doctrina secreta que permite a los hijos de la luz acceder a la tierra prometida, que no es más que el código bíblico que hace referencia a la experiencia humana sublime. Su nombre es Tula, traducción del sánscrito de equilibrio. En numerosos textos ancestrales, aunque es posible que nunca haya oído hablar de Tula, sin duda conocerá alguna de las múltiples y variopintas leyendas que derivan de ella. Sion, Nueva Jerusalén, Camelot, Avalón, incluso Oz, que por cierto es la acepción hebrea de la fuerza, está en el interior. Todos estos nombres pretenden recrear a Tula y encontrar algo de valor en nuestro interior que haga posible la metamorfosis de seres humanos en ángeles, o lo que es igual, o lo que es lo mismo, la transición entre el carbono al diamante. Los recientes saltos evolutivos que ha experimentado la humanidad han tenido como objetivo mostrarnos la realidad de que nuestro mundo está conectado a dimensiones superiores y cada día, con la vibración que la Tierra y los chupinazos de energía que nos está enviando últimamente con esa elevación de Schumann, así como la energía que nos viene en los códigos de luz o la que podemos encontrar en las aguas, si estas son el mar, el océano, manantiales o aguas termales, es decir, agua salvaje, entre comillas. En ellas están esos códigos y por eso se están incrementando las personas que viven experiencias astrales, espirituales con ángeles, espíritus, extraterrestres y muchas otras formas de vida que habitan en nuestro universo. Ahora ha llegado el momento de recuperar la sabiduría de nuestros ancestros. Los seres humanos y los demás seres de nuestra galaxia tenemos como origen y compartimos el mismo hogar. Este hogar se encuentra en el centro de la Vía Láctea y se denomina Tula.
Pero tengo que deciros un pequeño secreto. Hay pequeñas puertas o pequeñas tulas en nuestro planeta. Pero ya llegaremos a los misterios profundos de Tula. Tula es un lugar sagrado para un gran número de tradiciones religiosas. Su sabiduría dominó el pensamiento de aquellas personas que ya en la antigüedad creyeron que la misión del alma en la tierra consistía en aprender cómo transformarse en un buen ser humano y regresar con esa experiencia y esa maestría a Tula. Es la conciencia de los conceptos originales de Tula, incluso de aquellos que hacen referencia a Jesús, lo que ahora se nos pide que concibamos. Por otra parte, también se espera de nosotros que aprendamos las doctrinas que nos pongan en armonía y consonancia con Tula, con el fin de prepararnos para nuestro regreso al hogar. La concepción clásica del cielo proviene de recuerdos previos de Tula. Pero, ¿a qué se referían exactamente nuestros ancestros cuando hablaban del cielo? ¿Y a qué se referían cuando hablaban de regresar a él? ¿Estarían hablando de esa quinta dimensión de la nueva tierra? ¿O de regresar a Tula? Siempre que se habla de Tula o del cielo, su significado presenta dos vertientes. Una parte de Tula se encuentra en la tierra y la otra está ahí fuera. En algunos momentos específicos de la historia se crearon los homólogos terrestres, ciudades que también se llaman Tula. Estos templos que están en estas ciudades albergan recuerdos y doctrinas que nos capacitarán para regresar a Tula, aunque no todos están preparados para leer los códigos que en ellos están. ¿Cómo identificar las Tula de la tierra y las Tulas del cielo? Porque Tula siempre será un símbolo, un lugar de paz donde la gente convive con respeto y armonía. Porque Tula es un lugar y un proceso de conversión. En Tula, nuestros pensamientos, deseos o temores se convierten instantáneamente en realidad. Por eso hay que tener cuidado si estás ya asomando a eso que ahora llamamos 5D y antes llamaron Tula. Lo que se encuentra en nuestros corazones no puede permanecer oculto. Lo que sentimos en nuestros corazones es lo que se refleja en el mundo. Solo el amor puede fluir a través de nuestros corazones en Tula. Se suele hacer referencia a esta relación entre el corazón y la mente con el término sincronismo, utilizado para definir coincidencias significativas. ¿Alguna vez estabas pensando en un amigo de quien hacía tiempo no sabías nada y justo en ese instante te llamó por teléfono? Bueno, pues eso es sincronismo. Espiritualmente, los sincronismos nos abren a una nueva dimensión de la experiencia. Tula. 5D. Jesús denominó esta dimensión el reino de Dios. Lo que en apariencia parece ser una coincidencia es en realidad el resultado de acabar con el intervalo de letargo que existe entre el pensamiento y el resultado. El deseo, el pensamiento y la acción resultado acontecen al mismo tiempo, en un instante de sincronismo. Cuando Jesús llevó a cabo muchas de sus curaciones y milagros, antes de nada siempre conducía a sus pacientes al reino de Dios. Un estado de trance donde la manifestación instantánea era posible. Tal y como Jesús demostró, estas experiencias generan en el interior de las personas un sentimiento de solidaridad espiritual para con los demás y procuran una inmensa cantidad de energía para sanarnos a nosotros mismos y a nuestro mundo. Mahatma Gandhi afirmó en cierta ocasión y con una visión profética que jamás habría paz en la tierra a menos que hubiera paz entre las religiones. Los sincronismos son los vínculos sagrados más elevados, profundos, próximos, universales y cotidianos que tenemos con Dios. Estos constituyen el puente secreto y sagrado que puede unir a las personas de todo el mundo y crear la paz en la tierra. La capacidad de cada individuo para experimentar los sincronismos supone el eslabón de oro en la cadena de la paz y la armonía. De ahí
que ahora, si escuchas a los que hablan de espiritualidad, te dirán que una de las manifestaciones primeras cuando estás entrando en la 5D o te estás despertando es darte cuenta de esas sincronicidades. Si colmamos de paz nuestros corazones, estaremos creando paz en el mundo. La paz y la armonía entre las personas son el reino de Dios. Y eso Jesús lo sabía, por eso nos lo decía. Es decir, no podemos esperar que un líder corrupto, que suelen ser los que llegan a los mandos de las élites, nos traiga la paz. La paz la irradiamos nosotros, cada uno de nosotros. El hecho de que la reaparición de la magia vital de estas energías y leyendas de Tula tenga justo lugar en nuestro tiempo de ascensión planetaria no es en absoluto fruto de la coincidencia. En nuestro tiempo, los hijos de la luz se congregan en Tula y desde allí el Mesías gobernará. Salmos 132, 13-14. Esto que os estoy contando es la introducción, la historia del Salvador, de la llave de la vida y de la Tula. Y por otra, es buscar esa identidad a lo largo del tiempo de esta figura del Salvador. Y es llegar al meollo de esa profecía enigmática sobre el segundo advenimiento de Cristo, el Mesías o Maestro de la Tierra, o segunda persona, que marcará el comienzo del milenio de la paz y la creación del reino de Tula en la Tierra. Algunos canalizadores dicen que esta figura ya está aquí, porque si era cierto que en el 96 llegó el Salvador, era hora de que también se manifestara aquí el Maestro. Muchos documentos ancestrales afirman que el momento de la llegada del Maestro es un misterio. No obstante, los estudiosos de la Biblia consideran que los acontecimientos que está experimentando el mundo son ya todos los signos que conducen y nos hablan de ese regreso. Sobre todo, la enorme transformación en las propias vibraciones de la Tierra y en las vibraciones espirituales de sus hijos. El movimiento hacia la conciencia de la Tierra como un mundo conectado a muchos otros y la extraordinaria revolución espiritual que está aconteciendo poquito a poquito, pero que ya no se puede silenciar, es una muestra de que es la hora. Y hay que tener en cuenta que algunas políticas mezquinas e intolerantes y muchos prejuicios raciales se han de desvanecer en el momento en el que reconectemos con el universo, el jardín de billones de galaxias del cual formamos parte. El recuerdo de Tula está al servicio de este gran cometido. Muchas personas se sienten familiarizadas con la idea de la conciencia de Cristo, la concepción del segundo advenimiento como una energía, un espíritu más que como un ente físico. Esta conciencia abriría las puertas a una era de paz. Una conciencia no puede limitarse a estar ahí como una nube. Por el contrario, se despliega de modo que su contenido pueda ser absorbido. De hecho, este deberá fluir a través de nosotros y para ello tenemos que estar preparados. Las normas son sencillas. Haz las cosas desde el corazón, intenta ser la mejor persona posible, intenta tener tu cuerpo limpio de sustancias extrañas, es decir, procesados, intenta evitar el cerdo, el alcohol. Lo que es una vida sana, haz un poco de ejercicio, toma el sol, toma esas aguas naturales que te he dicho antes. Si puedes practicar meditación todos los días, mejor que mejor. Y si ya practicas incluso yoga o tai chi u otros ejercicios, o simplemente natación, pero sobre todo la meditación. Esto hará que tú ya estés evolucionando para ser una fuente
de, de energía positiva, de paz, de armonía, y estarás anclando la luz, esa energía crística que está llegando. Los maestros orientales predicen que solo una décima parte del 1% de los seres humanos, con solo esa cantidad, es suficiente para generar las suficientes vibraciones poderosas necesarias en la Tierra para provocar que el planeta entero se reorganice hacia un pensamiento esfera pacífico. Actualmente algo más de 6 billones de personas habitan el jardín de la Tierra. Ello significa que solo es preciso que 6 millones de personas, 6 millones, transformen su pensamiento para crear un pensamiento esfera de paz. Con que uno de esos seres humanos florezca, el mundo entero germina. Existe una antigua profecía judía según la cual el Salvador nos colmará los anhelos de nuestros días, creará una armonía y una paz mundial por inspiración divina. Tal y como vemos, los secretos para conseguirlo se preservan en varias culturas y tradiciones. La misión del Salvador consiste también en devolver la vida a Moisés, elevar las montañas de la tierra sagrada, recuperar el arca de la alianza y construir el nuevo templo. Según el judaísmo, este templo se denomina Sion y para el cristianismo la Nueva Jerusalén. Ambos provienen de las leyendas de Tula. Finalmente el Salvador presentará al Maestro de la Tierra, tras lo cual será asesinado en las calles de Israel. Los hijos de la oscuridad creerán haber conquistado la tierra. Entonces el Mesías resucitará al Salvador a la vista del mundo entero y el milenio de la paz dará comienzo. Curiosamente, la persona que más ha hablado de la misión del Salvador fue Nostradamus en el siglo XVI. Considerado por muchas personas como el más ilustre profeta europeo, gran parte de sus profecías, que vieron la luz por primera vez, como digo, en el siglo XVI, se hicieron realidad. Lo más asombroso es el detalle de sus revelaciones relativas al Salvador y su misión. Por cierto, Nostradamus incluso proporcionó el nombre del futuro Salvador. ¿Y si el Salvador fuera uno de nosotros? A lo largo de esta pequeña conversación, donde estamos explorando Tula y la misión del Salvador y lo que implica eso para nuestro mundo actual, ¿quién intervendrá en la creación de esta paz divina? ¿Cuál será la función de cada alma de la tierra en estos tiempos extraordinarios? ¿Y qué ocurriría si el Salvador fuera uno de nosotros? Estas son preguntas sobre las que se forja el destino de la humanidad en este nuevo milenio. Existe una infinidad de profecías acerca del retorno del Maestro de la Tierra con el comienzo, con el alba de la era de Acuario. Muchos creen que esta etapa se inició en 1962, pero realmente todo apunta, según todos los astrólogos actuales, a que será en estos días últimos de febrero, cuando realmente entremos en la era de Acuario. Y es que esa fuerza, si os fijáis, está estremeciendo el mundo en lo más profundo de cada célula de nuestros cuerpos. Mucha gente se está quejando de cansancio, de dolores musculares, de extrañas taquicardias. Y en la psique de la familia humana, en todas las naciones, culturas y tradiciones religiosas, se está viendo que algo pasa. Se está viendo una aceleración máxima. Todos estos cambios están empezando a hacer efecto sobre la conciencia humana y la psicología. Fijaros cómo erais antes de la pandemia y cómo vuestro pensamiento ha cambiado desde entonces. Cómo aquellos que durante la pandemia llamaron conspiranoicos y magufos a algunos, ahora se dan cuenta de que decían la verdad. Y la verdad está saliendo. ¿Por qué? Porque la energía crística que se está recibiendo está dándonos unos chutazos de energía que están limpiando el planeta.
Estamos en pleno proceso. Los sistemas económicos, político y social se están realineando. Se están creando nuevas líneas de tiempo limpias. Emergen nuevas formas biológicas, tanto naturales como artificiales. Todo crece. Cada vez hay más encuentros con extraterrestres. Los milagros constituyen temas de un gran número de programas. Y el Dalai Lama hasta ha participado en películas. Todo esto que iba aconteciendo en los últimos años nos ha ido abonando el terreno para algo. Estos cambios que estamos experimentando son los dolores de parto, los síntomas que están preparando a la Tierra para el nacimiento de algo maravilloso, un imponente e indescriptible estado de la existencia, una edad dorada, propiciada por la visita de Cristo. Y resulta obvio que la visita de Cristo implicaría una serie de acontecimientos, una preparación a escala individual, social y planetaria. La pregunta es: ¿aparecerá el maestro de la Tierra de pronto, tras un halo de neblina? Piense por un momento en la logística que requiere el viaje de un jefe de Estado a otro país. Es preciso acordar el viaje, tomar las debidas precauciones de seguridad, establecer itinerarios y organizar reuniones. O lo que es lo mismo, hay que limpiar la bichería y expulsar de aquí a todos aquellos que nos han tenido esclavizados. Pues sí, la visita del Mesías requiere una burocracia semejante, pero claro, el Mesías puede venir de incógnito de vez en cuando a echar un vistazo. Además de crear el entorno planetario adecuado, otros criterios al margen de la profecía deberían cumplirse. Y uno de los más importantes es esa figura del Salvador, que siempre es el precursor del Mesías. Pues si todavía hay alguien tan descolgado que no se ha dado cuenta de que estamos en los tiempos anunciados, solo hay que decir que según nos cuentan los profetas, y sobre todo las profecías judaicas, decían que el Salvador regresa bien 3 días o bien 3 años antes del advenimiento del Maestro de la Tierra. De acuerdo con la propia profecía de Jesús en el Evangelio según San Mateo 24, 32, 34, la generación que vio a Israel erigirse como nación vivirá para ser testigo del retorno de Cristo. Bien, el reconocimiento de Israel como Estado independiente es el 14 de mayo de 1948. 250. Como digo, perdona, porque es que he tenido que beber, porque tengo la garganta hecha polvo. Pues como os digo, el reconocimiento de Israel como nación fue en 1948, es decir, que justamente estamos en 75 años, más o menos. Así que no puede tardar mucho, porque esa generación que nace a partir de 1948 tiene que ver el regreso del Mesías. Pues bien, fijaros cómo se ha ido acelerando el tiempo. En 1990, George Bush firmó un documento oficial en el cual afirmaba que las ideas que sirviesen de base para la formulación de la Constitución del país provenían del gran árbol de la paz. En 1991, según Sam Beer, el maestro indio de la tribu Chippewa, una profecía milenaria de los de Ganahuida se cumplió cuando estalló el conflicto armado entre América y Saddam Hussein en la llamada Guerra del Golfo. En esa antigua profecía,
la serpiente negra, Hussein, sería desafiada por la gran luz de Ganawidak, América, que acabaría imponiendo su voluntad aunque no tuviera razón. La serpiente negra acabaría muriendo para despejar el camino de regreso del Salvador. En 1992, un líder Hopi, Tomás Bayaxia, acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas para comunicar profecías centenarias Hopi relativas al colapso del mundo moderno. En 1994 nació Milagro, el búfalo blanco. Su nacimiento ha sido venerado por las tribus de nativos americanas como un acontecimiento sagrado. Pero hay más. En 1996, el centenario de los Juegos Olímpicos se celebró en Atlanta. Una especie de guiño a la Atlántida y a Tula, si os fijáis en las letras. Pero hay mucho más. Fijaros que también ha nacido el becerro de pelo rojo y apareció la fórmula del incienso del Templo de Salomón. Con una muestra que se pudo encontrar pequeñita, al analizarla sacaron toda la composición. Al mismo tiempo, nos han dado la imagen real y además un artista español tridimensional del hombre de la sábana santa. Curioso. Y cada vez más reliquias que creíamos que eran una falacia durante un tiempo, las pruebas científicas nos están demostrando que son reales. ¿Qué nos trae todos estos cambios? Pues aquello que dijo Jesús de ¿no está escrito en vuestra ley, yo digo dioses sois? Tenemos que encontrar nuestra maestría. Así que en el próximo podcast os explicaré quién es este personaje que se manifestó como el Tot Enoch. Y como algún mago atlante que hemos perdido la pista porque no nos quedaron libros, así ni papiros. Pero bueno, hoy lo dejamos aquí y seguiremos otro día, ¿vale? Un abrazo.